todo que ver. Bienvenidos a Todo que Ver, conducido por Fernando Veloz. Hola, ¿qué tal, amigos de Todo que Ver? Bienvenidos sean a nuestro episodio número 7. ¿Qué tal el año que está volando? Adrián Murra, bienvenido a Todo que Ver una vez más, séptima vez, Sexta vez en el año. Episodio 7. Episodio 7. La verdad es que sí, tiene razón, se está yendo volando el año. Pero bueno, pues ya hay que darle. ¿Listo para el episodio que tenemos hoy? Muy listo para el episodio. Creo que es muy especial la ubicación, el invitado y el tema. O sea, creo que las tres cosas se juntaron y va a ser un gran episodio. Pues, ¿qué te parece si con eso presentamos a nuestro invitado de honor? Él es Sergio Garza Orellana, maestro en Historia del Arte, Museos y Gestión del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, maestro en Gestión Sociocultural por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Comunicación por la misma Universidad Orgullo Lagunero, donde él estudia actualmente el doctorado en Investigación de Procesos Sociales y desde el año 2009 está trabajando aquí en el Museo Arocena como coordinador del departamento de curaduría y exhibiciones. Sí, es que hay que, Sergio, bienvenido a Todo que Ver. No, hombre, pues un gusto estar aquí con ustedes, recibirlos aquí en el museo y además en esta exposición que toca fibras muy sensibles, ¿no? Porque justo los cuentos es el tema que va a ser un gran que tema. hila un poco toda la exposición, ¿no? Y una gran exposición, pero antes de adentrarnos en el mundo de los cuentos, queremos conocerte a ti. Siempre hacemos dos preguntas a nuestros invitados. En esta ocasión quiero hacer tres. ¿Qué hace un curador? ¿Qué es una curaduría? Un curador, a diferencia de un curandero o de un cura, ¿no? Curiosamente compartimos algo de lo mismo, ¿no? Porque hay un texto muy bonito que se llama de curas, curanderos y curadores, pero todos comparten esta raíz común, ¿no? El curare, que es cuidar. Es decir, el cura cuida las almas, ¿no? Un poco claro. de la parroquia, ¿no? De su rebaño. Es verdad. El curandero cuida los cuerpos y los curadores lo que hacemos es cuidar de alguna manera las colecciones artísticas, el patrimonio histórico, ¿no? Todo lo que nos da cierta identidad o lo que nos parece muy valioso y que normalmente albergamos en museos. Entonces, este cuidar pues tiene que ver un poco con cuidarlo físicamente, por eso luego todas las restricciones en los museos de que pues no se corre, no se toca, no se nada, ¿no? Pero también no se puede cuidar algo que no se conoce, ¿no? Entonces también hacemos investigación, difusión, exposiciones, ¿no? Precisamente para difundir eso que tenemos en los museos, objetos que cada uno tiene sus historias, ¿no? Y que precisamente en el departamento de curaduría nos dedicamos a desentrañar un poco esas historias para que tengan también resonancia a nosotros en la actualidad, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido. Qué bonito y qué profundo. Oye, y sí, no lo había pensado así, pero cuidar algo, o sea, aparte de cuidarlo, que no le pase nada, es darlo a conocer, ¿no? O sea, cuidar para la cultura. Que dure, exactamente, luego para que trascienda. Hay museos, antes, ¿no? Se consideraba mucho así como de que no, bueno, pues el objeto es tan precioso que mejor lo metemos en una bodega para que nadie lo pueda dañar ni nada, ¿no? Y dices, bueno, sí, lo malo es que luego esos objetos guardados en las bodegas nadie los conoce, luego pasan cosas y se quedan ahí guardados. Y por eso también existen las réplicas de cosas, ¿verdad? De que el típico penacho de Moctezuma es una réplica, no es el real. Si es el real, no debería estar aquí, no debería estar allá, que es otro tema, yo lo sé, pero tiene todo que ver. Oye, da para un capítulo, la neta. Todo que ver con el penacho de Moctezuma. Deberíamos. Luego lo hacemos. De hecho, aparte, el Arocena es pues gran, o sea, aparte de que es uno de los grandes museos que tenemos, me gusta cómo cura y cómo cuida y cómo apuesta por grandes exposiciones, ¿eh? O sea, tú dices tú,
no hay nada en Torreón, como que no. Ya venís, o sea, si no has No, venido, vengan para acá Exacto. al Museo Rosena y aquí hay mucho que ver. Todo que Oye, ver. Tengo que ver. vámonos con la pregunta número 1. ¿Te acordarás de tu primer crush de la cultura popular o lo primero que te hizo fan de una pieza de la cultura pop? Puede ser una serie, puede ser una novela, puede ser una canción, un artista, un Ay, libro. No, sí, me digo, de niño, sobre todo de adolescente, yo creo que algo que me despierta un poco así no sé, el deseo de conocer más y de coleccionar, que también luego las colecciones pues son lo que hacen los museos, ¿no? Por eso acabé trabajando acá. Exacto. Ahí empezaste. Pero yo también era un niño chavo medio raro, con gustos raros, así que... Pero sobre todo los cómics. A mí me Cómics. encantaban digo, en general los cómics. Y en particular uno, me acuerdo una vez que estaba yo husmeando ahí en la casa y encontré unos cómics que, bueno, a mí me parecieron fantásticos, ¿no? Que luego no son tan conocidos acá en México, ¿no? Luego se hicieron más famosos, pero son los de Asterix y Obelix. Y Nosotros los bueno, teníamos de chiquitos en la casa todos. me encantaron Sí. esos cómics. De hecho, yo creo que me acabé dedicando también un poco a la historia y eso yo creo que por esos Por cómics, los vikingos esos, Sí. que estuvieron de vuelta desde el año pasado. Hubo un resurgimiento de estos cómics a través de animación. Ok. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Hicieron una adaptación? Bueno, Han es- hecho varias películas, y ya luego siguieron haciendo cómics. Digo, los autores ya fallecieron, pero sí siguieron publicando cosas que ya tenían ahí en el tintero. Y Qué bueno, padre. pues ahí tengo la colección completa. Qué Oye, padre. CCP. ¿Sabes quién es Asterix y quién es Obelix? De los dos. Hay uno alto y El uno vikingo y chaparrito. el otro vikingo. No son vikingos, son galos, que son los antecedentes de los franceses. Luego Ok. tenían que ver con los vikingos ahí en algunas historias y demás. Ajá. Pero sí, había uno que era muy chaparrito y Sí. que tenía como un casquito con alas. ¿no? Y otro que era muy gordito, muy grande y Sí. demás, que era muy famoso porque se cayó de chico en una marmita donde había una poción mágica que le daba fuerza sobrehumana, ¿no? Y demás. Y entonces todo está ambientado en tiempos, en el año 50, antes de Cristo. Entonces los romanos eran los enemigos de los galos y en fin, ¿no? Como un poco todas esas historias narradas a través del cómic, pero iban viajando y conociendo cosas, ¿no? Un poco como Tintín o como Sí. todo este tipo de Muy cómics Tintín. que Qué padre. Sí. a mí me Oye, encantaban. y ahora a la parte que no nos gusta tanto admitir que nos gusta, el placer culposo de la cultura pop y por qué es Ricardo Arjona. No es cierto. No, Ricardo Arjona, no. Ahorita, qué placer culposo tengo. Mentiras la serie, bueno, esa, sí. porque aparte de verla, hay que cantarla, hay que gozarla, Hay que bailarla. sentirla. Hay muchos Pero sí. rumores de lo que se viene para Mentiras. Me da mucho gusto que ahora sí esté llegando como a todo el mundo. O sea, ahora sí estamos viendo un Pues ya, después de 16 años. Sí, no, el ya musical tocaba. pues ya, tenía su fama, pero ahora con la serie Sí. y Explotó. Sí, pero bien Personaje. padre en Creo algunas que cosas y en otras no Hay tanto, pero- muchos musicales a nivel mundial que tienen sus adaptaciones y sus variaciones. Y qué padre que ahora en México ya tengamos Claro. que pues trasciende, ¿no? Los años y a lo mejor se pueden hacer como más cosas. más ¿Personaje versiones. favorito de Mentiras? De Mentiras. Ay, pues digo, a lo mejor es un poco cliché, pero la secretaria no me acuerdo cómo se llama. Lupita. Sí, Claro. sí. Ay, pues es el más entrañable, ¿no? Yo creo el que todo el mundo conecta y, Sí. y qué pobre padre, secretaria. ¿no? Mariana Treviño que vuelve, o sea, que hace retoma su personaje de hace 14 años. Eso está increíble. Eso, y que haya tenido toda esta continuidad y que le hayan dado también en la serie este papel padrísimo, ¿no? Y se que lo lleve a dice otros lados. te digo que pero son rumores, yo no lo sé, a mí me dijeron y se viene otro disco, pero de la obra. ¡Ay, Por buenísimo! fin. ¡Qué Ojalá, bueno! Qué ojalá, estamos, Ya toca. ya creemos. Qué bien, qué bien. Oigan, pues, ¿qué les parece si con eso ahora sí, gracias, te vamos a seguir conociendo a través de la cultura pop y de los cuentos? Así que damos inicio a Todo que Ver
con los cuentos. Hoy no estamos grabando desde el estudio, sino estamos grabando desde un lugar mágico. Como salido de las páginas de un cuento, estamos en el Museo Arocena, entre sombras, colores, trazos y figuras que parecen sacadas de un sueño, del niño, de la memoria de un niño o hasta la memoria de un adulto, quién sabe. Estamos en la exposición Figuras del Sueño, ilustraciones de Gabriel Pacheco. Y nos pareció la excusa perfecta para hablar de los cuentos, lo que nos contaron, los que nos inventamos y sobre todo los que nos convirtieron en fans de películas, series, memes y los que siguen habitando quizá en algún rincón de tu vida. ¿Quién no conoce a la Caperucita Roja? ¿Quién no conoce a El Lago de los Cisnes? ¿Qué fue lo primero que pensaste, Sergio, cuando te preguntamos, vente, vamos a grabar todo que ver con los cuentos? No, hombre, que hay un montón de chismes, de cuentos sobre los cuentos, ¿no? De versiones, en fin, los cuentos son estos relatos que nos hacen transportarnos también a un momento de nuestra infancia donde estaba todo abierto, ¿no? Donde había esta posibilidad del asombro, de la imaginación y demás, ¿no? Y justamente lo que quisimos hacer con esta exposición del ilustrador mexicano, que además es buenísimo, ya lo verán, pero Gabriel Pacheco, es justamente que a través de entrar a esta exposición, tanto adultos como niños, jóvenes, todos volvamos a ese estado de asombro, ¿no? De tener ganas de descubrir otros aspectos, a lo mejor de cuentos que ya no son muy familiares, como a lo mejor La Sirenita, La Caperucita Roja que mencionabas, El Libro de la Selva, pero que conocemos sobre todo las versiones más populares, los de Disney, ¿no? O demás, y que luego hay otras versiones más cruentas que también tienen su lado interesante, ¿no? Y más oscuras. Para que vean, parte de la exposición es esta mesa y parte de lo que vamos a hablar de la exposición es que las obras están a un nivel un poco más abajo para que el niño la pueda disfrutar y podamos entender la psique, de dónde vienen. Pero, Adrián, ¿tú qué fue lo primero que pensaste? Y sí, justo esto, ¿no? O sea, el niño interno, porque creo que todos tenemos mucho apego a los cuentos que nos contaron de chiquito, ¿no? Son las primeras como acercamientos a como entender la vida, ¿no? ¿Cómo te explicaban tu papá o tus papás los conceptos de envidia, de bondad, de un poco también era manipulación, ¿no? De si haces esto ahí viene el coco, pero pues creo que como al ser las primeras historias que conocemos, todos nos podemos identificar con los cuentos y los cuentos pues han trascendido, ¿no? Obviamente han mutado, han cambiado, se ha cambiado las historias de las historias originales cuando las investigas de los hermanos Grimm o de Hans Christian Andersen. Pues sí, están bien macabras, la verdad. Pero pues sí, básicamente creo que es eso lo importante que es para cada uno de nosotros y para mí en específico los cuentos y lo siguen siendo, ¿no? A Pero través de luego, los años. eso es bien interesante de ver cómo cada época, cada cultura narra los mismos cuentos, pero con versiones y detalles que los hacen únicos, ¿no? Y que lo adecúan a la época, ¿no? O sea, exacto. Sí. Yo empecé a pensar o sea, lo primero que pensé cuando cuando dijimos nosotros cuentos, fue en los derechos de autor. ¿Por qué? No lo sé, pero yo me dije, han salido muchas películas, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que es una obra muy, muy antigua, y en esta cosa que dice que los derechos de autor se hacen públicos después de 100 años. O sea, ya puedes usar sin tener que pagar derechos estas obras. Y de ahí viene una ola de películas de terror basadas en cuentos que no se ven digo, no sé, ¿has visto alguna? Winnie Pooh, Sangriento. ¿Sí la viste? Sí, la vi. ¿Qué tal? No, está interesante, ¿no? Como este twist. Digo que ahora ha habido muchas películas. Ahora acaba de salir la de, no me acuerdo cómo se llama el título, pero como la hermanastra mala, claro, ¿no? Que es la hermanastra de la Cenicienta, sí, pero el relato narrado desde el punto de vista de la hermana. De una de las hermanastras, ¿no? Que ya ven que eran como entre feas y demás, pero que se convierte en una película de body horror bien interesante, ¿no? Que tiene mucho potencial. Acabo de ver justo ayer de las mejores películas en lo que va del año y me salió esa era de una hermanastra de Qué padre. Pero no sabía que era body horror, o sea, no leí todo el artículo, pues. No, y que nos permite luego también entender otras cosas de la cultura actual
acerca de la belleza. Es decir, como que el cuento dice, ay, pues las hermanastras eran bien feas, ¿no? ¿Qué significa pues sí que sean feas? ¿Cómo se sintieron ellas? Exacto. ¿No? Que también... Y qué gacho que tu hermana sí esté bonita y que a tu hermana sí llegó el príncipe. O sea, la psicología detrás de la hermanastra está gacho. Pero creo que el que hagan estas versiones o incluso el mismo Disney que haga las versiones de como un poco tratar de entender al villano Maléfica y Cruella y ¿cuál otra? O sea, sí han sacado varias historias o esta misma de la hermanastra, no sé de qué trate, pero creo que también está padre porque a lo mejor el origen de los cuentos era un poco explicar conceptos muy sencillos, el bien y el mal. Y luego se va haciendo más complejo el mundo y la vida. Entonces, pues también estos cuentos van evolucionando para hacernos entender que lo que vemos como mal a lo mejor no es malo 100%, o lo que es bueno. Creo no que eso es algo muy, 100%. muy de nuestra época, ¿no? Sí. Como decir, digo, antes había como esta noción muy fácil de entender, ¿no? De que, pues haces esto es bueno, haces esto es malo. Sí. Si eres malo, pues te vas al infierno o te castigan o qué sé yo. Si eres bueno, te dan recompensas y demás, ¿no? Y si estás feo, eres malo. Claro, o sea, también eso es parte de los cuentos. Sí, o sea, sí. Y la hermana bonita es la que siempre Es la se buena. lleva al príncipe, ¿no? y demás. Pero ahora tenemos esta noción muy compleja de decir, bueno, ¿qué es bueno? Lo que podría parecer bueno es malo también para otro grupo, ¿no? Sí. En fin, Cenicienta, pues a lo mejor se hace princesa, pero las pobres hermanastras que se quedaron con los Oye, dedos qué cortados culpa porque las esa es la historia hermanastras. original. Es que no les cabía el zapato. Entonces, Sí. Me ha pasado, pero antes cuando no había de mi talla, pues ni modo. Es parte de qué tan importante en estos cuentos es hacerle entender a los niños que no son reales. O sea, que no hay una niña que se fue, que fue perseguida por un zorro. O sea, que cuando tengan esas conversaciones de este cuento es real o no, o qué entendiste del cuento. O sea, ¿cómo podemos llevar? Bueno, creo que- hay adultos que siguen creyendo que las historias de la Biblia son verídicas y Exacto, reales. eso y es lo malo. Textuales, ¿no? No, O sea, y creo que... yo creo que esa es la belleza de los cuentos, que tienen estas imágenes que, claro, en cierto momento a lo mejor eran muy moralizantes. Es decir, por ejemplo, Caperucita Roja, que todo el mundo conocemos, decir, bueno, pues la niña que pues no le hagas caso a los lobos porque los lobos luego te van a pueden comer. comer y te comen a la abuelita y demás. En la versión original del cuento de Perrault, que ya tiene como 4 siglos, la Caperucita iba por el camino largo, el lobo se comía a la abuelita y luego el lobo se comía a Caperucita y ahí se acababa el cuento, ¿no? O sea, ya luego había bien gacho. Sí, Wow. ¿no? Y ya luego había vivieron otra... felices por siempre. Y Nadie, luego así el- de- No, lobo. espérense, porque en el cuento, al final, viene la moraleja. Y algo, no, se los parafraseo, pero dice así como, para las niñas bonitas y para las niñas que no lo son tanto, recuerden que los lobos vienen en muchas apariencias. Ah. Hay algunos que son gentiles y hay otros que te dan dulces y otros que, qué sé yo, pero todos son lobos en el fondo, ¿no? Qué miedo. Y era una manera de decirle, pues, a las chicas Escóndete. que iban entrando en edad y demás, pues, de que tengan cuidado con Aguas con ciertos los lobos. lobos o personas o miedos o lo que tú quieras, ¿no? Pero que justo son imágenes que se permiten adaptar a muchos espacios diferentes, ¿no? Digo, a lo mejor un lobo puede ser, claro, alguna cuestión como referida a una violación sexual, ¿no? Por ejemplo, algunos teóricos dicen eso. Otros pueden Sí. ser, bueno, el miedo a crecer, ¿no? O qué sé yo, digo, puede haber muchos tipos de miedo, ¿no? Y cada niño también lo recibe de manera diferente y cada adulto también, ¿no? Y Sí. eso es lo interesante. Y creo que depende de la edad, ¿no? También, o sea, hay una edad donde tu cerebro no es tan complejo y es bueno que te expliquen con términos tan blanco-negro y tan sencillo lo que es algo, y conforme vas creciendo y vas adquiriendo, aunque no te lo expliquen, pues tú mismo vas buscando, ¿no? Y vas cuestionando los conceptos que tenías así como en piedra antes y decir, bueno, pues a lo mejor... Claro, en ciertas edades a lo mejor es bueno tener como cierta noción, ¿no? Cierta guía, ¿no? Pero luego también hay otras edades, a lo mejor dentro de la misma infancia, pero donde también es bueno como abrir el campo de los cuentos. Justo. Y eso es justo lo que el autor de esta exhibición, Gabriel Pacheco, hace, que no son imágenes moralizantes. Es decir, no es como que el lobo es malo y Caperucita es buena, ¿no? O la bestia qué fea está y la bella qué bella, ¿no? Sino son imágenes que a propósito el autor hace con cierta ambigüedad o con Ya. cierta
ligereza para que tanto el niño, el joven, el adulto podamos interpretarlo. Y luego va haciendo sus propias historias también, porque por ejemplo, Caperucita Roja, que es a mí el libro que más me gusta de toda esta exposición de Gabriel Pacheco, es la historia de Caperucita Roja, pero que mezcla con un poema de Sor Juana, el que se llama Primero Sueño. Y en todo el libro no hay una sola palabra, son puras imágenes, ¿no? Okay. Entonces es como otra manera de narrar la historia. Es decir, Caperucita, claro, encuentra un lobo, se pierde en el bosque, pero ¿qué pasa si ese bosque no es algo malo, no? ¿Qué pasa si Caperucita, en lugar de perderse en el bosque, se encuentra? Wow. ¿No? Y entonces hay una serie de cosas bien lindas en ese cuento y en las ilustraciones que tenemos aquí exhibidas, que dan otra historia, ¿no? Otra manera de narrar esa historia que lleva narrándose varios siglos. Usando estos conceptos que ya tenemos arraigados de toda la vida, ¿no? Exacto. O sea, hay que poder jugar con eso. Y fíjate, con un texto creo que las personas podemos entender diferentes cosas al leer el mismo texto. Ahora, con ilustraciones, es una guía o sea, pero también te está diciendo, tú puedes interpretar de aquí muchísimas cosas, porque no todos tenemos el mismo desarrollo cultural ni... Sí, y no relaciona los mismos conceptos con las mismas teorías, ¿no? Creo que, estaba viendo una entrevista de Gabriel y decía mucho, porque le preguntaban si la exhibición es para niños o para adultos, o si su obra en sí es para niños o para adultos. Y dijo algo que me gustó mucho. Simplemente no estoy marcando niños adultos, sino gente que tenga esa curiosidad y esa como captar las imágenes, interpretarlas, porque luego nos hacemos mucho de leer y ya ni ves. Entonces, como niño tienes esa curiosidad de absorber una imagen, ¿no? Que a lo mejor ya como adulto vas perdiendo porque pues vas catalogando conceptos y no lo haces como un niño, ¿no? Claro. Y aquí creo que también debemos hablar un poco de la fábula, que las fábulas son cuando los animales tienen voz y es parte, yo creo que esencial de un cuento. No que todos los animales hablaran, pero... O sea, no que en todos los cuentos que tuvieran animales hablaran, pero la diferencia solo es que tienen voz. Okay. O sea, que tienen voz humana. Hay las fábulas de Esopo, ¿no? Son luego las más famosas, en donde siempre pues ahí son cuentos o fábulas cortas, pero donde siempre al final había una moraleja. Okay. Y siempre, yo me acuerdo de los cuentos que yo leía de niño, que siempre al final te lo explicitaba, ¿no? Decir, si no entendiste, niño. Sí, a las niñas bonitas no juegan con los lobos, ¿no? Dices, ok, no debo hacer esto, ¿no? Y las fábulas siempre tienen animales, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí en esta exposición tenemos el libro de la selva, que no es una fábula per se, es más bien un conjunto de relatos que se escriben a finales del siglo XIX por un autor, Rudyard Kipling, sobre un niño, Mowgli, que es educado por lobos porque está en la selva de la India y básicamente, ¿no? Luego conoce también al Rey Pantera, a Balú, ¿no? Y el gran enemigo que es el tigre Shere Khan. Pero que nos enseña también otras cosas, ¿no? Otras cosas de ese momento, por ejemplo, civilización versus naturaleza, ¿no? Sí, como Tarzán. Como Tarzán, ¿no? Que dices, bueno, la naturaleza tiene su grado de peligro, pero también de enseñanza, ¿no? Y la sociedad o la civilización, la ciudad, la industria, tiene su lado amable de decir, bueno, nos hace la vida a lo mejor un poco más fácil, pero también nos hace seres humanos horrendos en algunos casos, ¿no? Sí, y si viviste en la burbuja y te quedaste en la burbuja, pues nunca vas a conocer la calle. Claro. O sea, es parte de... Aviéntate a la selva. Sí, deja un poco la seguridad y la zona de confort. Mis moralejas serían horrendas, serían las peores. Si no lo hiciste, hazlo, porque solo la gente que no hace, pues termina siendo... ya aparezco esta... ¿Sabes quién? Esta Bárbara de Regil. Claro. Saludos, Bárbara. Sí, es muy moralizante. Sí, pero creo que sí es importante estos anuncios que en inglés son los comerciales PSA o que es Public Safe, anuncio de seguridad público. Porque, pues sí, ¿cómo más enseñas la muerte? O sea, ¿cómo le enseñas a un niño de 4 años qué significa la muerte? Está cañón. Entonces, a través de un cuento, pues puede ser muy
fácil provocar la conversación de ¿qué pasó, mamá? O ¿qué No, pasó, papá? y cosas más complejas. Digo, la muerte pues es muy complejo, ¿no? Y decir, bueno, sí, ¿cómo le explico a un niño que a lo mejor yo como papá pues un día ya no voy a estar, ¿no? Sí. Que puede ser terrible para un niño. Le compras un perro. Y ya te esperas a la adolescencia. un Oye. hámster mejor o un pez beta. No sé, por ejemplo, Harry Potter, que a los 9, 10, 11 años empiezan a leer y llegas con que es huérfano, o sea, empiezas con que es Claro. huérfano, pues abre la conversación inmediatamente de ¿y los papás, mamá? O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Y no fue un accidente, los mató Voldemort. Fue un spoiler, fue un spoiler. Un Perdón. spoiler Spoiler pequeño. Oigan, y yo creo que es imposible hablar de cuentos y de cultura pop sin hablar de Disney. Controversial porque pues hay quien critica que se apropió estos cuentos, que al final del día creo que los cuentos pues también eran como leyendas, historias que los mismos escritores adaptaron, ¿no? Y a lo mejor dicen mucho que pues que simplificó y que los roles de género y que etcétera, pero pues creo que también sin Disney muchas de estas historias a lo mejor no seguirían tan vigentes, ¿no? Claro. Y nos ayuda también a seguir interesados en ellas sin cuestionarlas y buscar el material original y cambiarle los conceptos. No sé qué opinas. Y más que decir que Disney está mal o está, digo, creo que las películas son éxitos. Yo crecí con eso y con todos. Con La Sirenita, con Aladino, qué sé yo. De una manera que te hace resonar un poco con estos cuentos, que como dices, a lo mejor luego si no hay una película. Por ejemplo, aquí tenemos La Sirenita, La Bella y la Bestia, que luego nos evocan cosas, sentimientos, ¿no? Pero otros cuentos como Barba Azul, no sé si conocen el cuento de Barba Azul, que como no hay película, luego hay muchos niños que no lo conocen, ¿no? Que era que la tenía encerrada y que no abras esa puerta o algo es así. tremendo ese cuento. Yo ahorita me acordé, o sea, que nos lo leían de chiquito y que sí era de los que me dejaron así un poco traumado. No, y justo te enseñaban eso, ¿no? Barba Azul era un hombre de barba azul, que por ser de barba azul en el cuento es descrito como la persona más horrible del universo, ¿no? Yo tengo un amigo que se pintó la barba de azul y no sé si comparte eso, pero es algo que lo está diferenciando de todas las barbas. O sea, claro. es una persona única. Eso, además de que era millonario y digo que tenía su gran castillo. Entonces un par de hermanas, como que quieren casarse con él. Él les propone matrimonio a una de las dos. Las dos dicen, bueno, pues es que sí, tiene su castillo y qué padre, pero a la vez también tiene la barba azul y está horrible. Total, una de ellas se acaba casando con él, ¿no? Típico. Pero espérense, porque entonces en el castillo está lleno de cuartos. Barba Azul se va de viaje, qué sé yo, y le entrega un manojo de llaves a la esposa. Yo pensé que billetes. Dije, Eso ya estaba por sentado. Era cuenta mancomunada. Pero entonces le dice, puedes entrar a todas las habitaciones de este castillo, que eran interminables, salvo a una. Sí. A esta no puedes entrar, pero aquí está la llave. No, pero no la uses, no puedes entrar. Sí. Te dice, no hagas eso, lo vas a hacer. Claro, y entonces empieza la princesa, ¿no? La hermana que se casó con él, a abrir los cuartos y uno está lleno de libros, otro está lleno de dulces, otro está lleno de qué sé yo, Ajá. hasta que dice, no, pues voy a abrir El que no puedo. el bueno, ¿no? Ajá. Una llave de oro. Y entonces la abre y Típico. encuentra estos pobres niños, porque sí. Spoilers, sí, va a haber spoilers, pero son cuentos que Esto llevan es de siglos. 1689. O sea, si usted no lo ha leído, pues Es su culpa. ya no es un spoiler. Pero abre la puerta y están todos los cadáveres de las esposas, Sí. las ex esposas que ya había matado Barba Azul. Mira, lo bloqueé. Tanto me traumé que no me acordaba que había Y la puerta. entonces, o sea, esto para los niños es tremendo, ¿no? Como Sí. que dices, ¿cómo? Sí, De hecho, hasta para la ilustración, Gabriel Pacheco hace un juego muy interesante de cómo pones un cuarto lleno de cadáveres, en un cuento para niños, ¿no? Y yo, a ver, ¿cómo lo hiciste? Gabriel, ¿cómo lo Pone hiciste? como unas bolsas que cuelgan del techo donde pues se supone que están los cadáveres. Los cuerpos. Y bueno, luego la llave se mancha de sangre, entonces eso revela un poco pues cacha. que abrió la puerta. Ajá. Al final acaban apareciendo los hermanos de estos meras. Ahí están. Pues qué inteligente, ¿no? O sea, esto no es tan agresivo. No. Y de hecho, o sea, qué bonito ilustra, la neta. Qué Muy. padre. Y yo creo que a través de la ilustración se pueden narrar también otras cosas, porque este es un cuento que, claro, en 1697, cuando se crea, pues a lo mejor era como de
oye, mujer, no, hazle caso a tu marido y no abras las Exacto. habitaciones, Obedece. ¿no? ¿Qué sé yo? Pero, por ejemplo, Gabriel Pacheco empieza a meter algunos elementos. Por ejemplo, las hermanas, antes de casarse, digo, una de ellas con Barba Azul, están jugando con algunos instrumentos científicos y demás. Es decir, lo hace más sobre un tema de la curiosidad, ¿no? Ok. De la curiosidad como inicio del saber, ¿no? Y del conocimiento. Es decir, yo quiero saber qué hay detrás de esa puerta, no por metiche, no por Desobediente. no por desobediente, sino porque es lo Quiero natural, conocimiento, ¿no? Es lo que nos sabiduría. permite Ajá. conocer cosas. Y de eso se trata Barba Azul en la versión de Gabriel Pacheco, ¿no? Mira. Mete elementos como una zorrita Ujú. que está, o sea, no tiene ni participación en todo el cuento, pero está en todas las ilustraciones, que también te hace preguntarte, pues, ¿qué hace esa zorra ahí, ¿no? Luego hay unas trampas para zorros en las ilustraciones y creo que al niño también le hace preguntarse, o también uno como papá, como tío, como qué sé yo, pues preguntarle al niño, ¿por qué crees que están jugando con este tipo de instrumentos? ¿Por qué este zorro está aquí, no? ¿Qué crees que significa, no? Esta trampa para zorros que dices, pues es la habitación que no debes entrar, o es el conocimiento, es la curiosidad, no sé, como que puede haber muchas respuestas. Qué padre resignificar toda la historia con 3 elementos que vas metiendo ahí Eso. en la imagen, o sea, Y sin cambiar el texto. Y justamente eso, que se quede abierto, es algo que en Gabriel Pacheco es muy importante, ¿no? Sí. Y eso en la exposición también nos metió en complicaciones, porque la primera vez que empezamos a ver un poco el tipo de obra, yo conocía las ilustraciones, no conocía muchos de los cuentos en físico de estas versiones, y yo decía, bueno, vamos a ver La Sirenita, pues la de Disney, ¿no? Digo, estas claro. versiones como para niños. Porque ya es popular. O sea, tenía que estar, Claro. tiene que ser parte porque es el gancho que va a hacer que conozcas Barba Azul. Pero ya que vimos los libros, ya que conocimos a Gabriel Pacheco, ya que dijimos, no, esta sí es una expo que queremos porque además de los cuentos y de todo esto, las ilustraciones son bellísimas. Sí son. Son, digo, muy bien ejecutadas, los colores que utiliza, en fin, todo esto. Pero nos permite hablarle de una manera a los niños que luego no lo encontramos demasiado en otros cuentos, ¿no? Como que la mayoría de los cuentos que vamos a encontrar, pues son Caperucita Roja y el lobo se la comió y luego el cazador la salvó y tan, ¿no? Y aquí es esta Caperucita Roja, pero con Primero Sueño, con el poema, en donde la niña de repente se puede convertir en un poema o no, y la abuelita qué papel tiene, y el lobo qué puede simbolizar, y todo esto se queda abierto para que niños, jóvenes y adultos puedan interpretar lo que cada quien quiera, ¿no? Y eso es bien importante en los cuentos, que no se cierre, ¿no? Sino que se abra a otro tipo de... ¿Se acuerdan de esta experiencia. serie de tele que llevó los cuentos? ¿Sabes de cuál es estoy muy hablando? bonita. Pero ¿Era así una vez? Era así una vez. Pero también tenía la influencia oscura de los hermanos Grimm. O sea, eran como, bueno, había de todo, pero sobre todo, o sea, no era una historia bonita. ¿La viste? La de Once Upon a Time. ¿Te gustó? Vi las primeras temporadas, la verdad es que ya no las seguí. Me gustó mucho el concepto. Creo que me gustó más el concepto que la ejecución. O sea, el que era un Storybrooke, ¿no? Se llamaba el pueblo donde vivían todos Storybrooke. estos personajes y que ellos no estaban conscientes de que eran Blancanieves, la bruja, etcétera. Y me gustó mucho. Ya después pues que sí la vi cuando salía un episodio semanal y le perdí el hilo y cuando la retomé Sí. no me encantó, pero sí creo que es un concepto y una manera muy, muy, muy inteligente pues de cambiarle también esos conceptos que tenemos de los cuentos y hablar de ellos de otra forma, ¿no? O sea, que los malos no siempre eran los malos y que lo que creías que iba a pasar no era exactamente lo que va a pasar. Y a mí me encantó de esa serie, perdón, o sea, que algo que pasa en nuestro cerebro lo llevó a verlo, ¿no? Sí. Que dices, pues sí, ¿qué pasa si Caperucita y Blancanieves y la Sirenita viven en el mismo universo, ¿no? Sí. Y entonces es este encuentro de personajes tipo, qué sé yo, los Avengers, ¿no? Donde de repente están todos los personajes que tú habías conocido por Sí, separado, sí, sí. pero en un solo relato, ¿no? Y historia. es padrísimo. Sí, Creo sí, que sí me gustó. otro que digo y que es la verdad es que estuvo muy padre también cómo manejaron estos conceptos de cuentos es Shrek. Claro. ¿No? O sea que ya Claro. tiene Yo creo que la epítome de los cuentos. y lo que logró es el bueno, que la princesa no quiere que la rescaten,
que el príncipe que parece perfecto resulta ser el villano. O sea, también esa manera de cómo usar estos conceptos y jugar con ellos, ¿no? Un poco. Y pues sigue dando, ¿no? ¿Y para qué muchos. opinan de los... Es que no puede ser de que... Pero es siempre lo mismo. Están sacando las mismas películas y ya conocemos esa historia. O sea, los cuentos, cuando yo pienso en cuento viejito. ¿Dónde están los cuentos nuevos? ¿Cuáles son los cuentos nuevos? Pues yo creo que sí hay, ¿no? Sí. O sea, como humanidad no dejamos de contarnos cuentos y de contar cuentos, ¿no? Ya sea que le hagamos giros nuevos a los cuentos viejos o empiezan a generar. Pues yo creo que Mentiras es un cuento moderno mexicano, ¿no? Lo es. O sea, y que al rato se va a volver como en arquetipos de. Sí, ¿no? Y secretaria, creo no sé. que, se producen muchísimos cuentos ilustrados y demás, que ahora también hay otras maneras, ¿no? De narrar. Digo, hay cuentos escritos, por supuesto. Digo, Harry Potter, en fin. Los ¿no? cuentos Como- de Viro Libardo. Los Dentro de- cómics también Los son los cómics una manera de y otras cuentos. maneras, por ejemplo, el cómic, que es relativamente nuevo, digamos, como en el formato, ¿no? Relativamente nuevo, me refiero del siglo pasado, ¿no? Pero, o el cine, o en fin, como otras maneras de crear estas historias Sí. que permanecen y permanecerán seguramente durante muchísimo tiempo, ¿no? Oye, como lo han hecho los. A mí los me dio cuentos mucho clásicos. gusto una sobrina que llegó estoy leyendo una novela gráfica. Y yo, ¿estás leyendo una novela gráfica? Sí, todos en la escuela. Y yo, ¿cómo? A ver. Sí. Y la verdad era una gran novela. O sea, no era un cuento ni de niños. O sea, era algo muy padre y me da gusto que el manga, que las novelas gráficas, que los cómics estén también resurgiendo. O como que hubo una pausa y luego en los 90s y luego está otra vez. No sé, es Sí, creo que- sensación. Y creo Sí, que en las sí, nuevas sí. generaciones se está usando mucho como todos los medios, ¿no? Yo creo que a lo mejor hubo una época donde veíamos las películas de Disney, había pocos que leían, pero ahorita con tanta disponibilidad que tienen de productos internacionales, incluso pues no solo comprar el producto físico, sino descargarlo, pues también tienen acceso a muchas cosas que a lo mejor a nosotros no nos tocaron, ¿no? Claro, No es que ya lo podíamos porque traen. tenías que ir. Sí, ya lo traen en Sí, ¿así? comprar un manga en los 90 pues era dónde, ¿no? En primer lugar, y luego cuánto te cuesta, porque pues, eran productos de importación y ahora en todos lados y hay historias interesantísimas, profundas, que se narran en estos formatos que a lo mejor nosotros no crecimos con ellos, pero Sí. que ahorita los chavos están... Y hay mangas buenísimos que no han sido adaptados al español y eso reduce, o sea, muchísimo está afectando a la cultura latina porque nunca van a saber qué significa, o sea, qué dice ese manga y qué es... Justo. Y el tener historias contadas no por las mismas sensibilidades y nacionalidades y ideas de siempre, ¿no? O sea, esas historias, porque incluso me ha pasado, ¿no? Que cuando estás viendo algún anime o cuando estás viendo una historia que contaron en otra cultura muy distinta a la tuya, hasta hay como cosas. ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo Evangelion que había cosas de que porque son así Ay, y es Evangelion, cosa de sí, la sí, sí. cultura que te choca, pero también te hace ver de otro punto de vista y te hace empatizar con gente que creció y vivió de maneras bien diferentes a la tuya? Cuando nosotros, pues creo que al tener limitados esas fuentes de cuentos y de historias, pues creíamos que nada más había una manera de ser y lo bueno y lo malo. Eso, que haya varias maneras de contar las mismas historias o historias nuevas, creo que es fundamental. Incluso cuando regresamos a las historias de antes, podemos encontrar nuevas maneras de verlo. La Sirenita, que todos conocemos, supongo la versión de Disney, ¿no? Sí. Que es la más clásica. La versión original, digo, es más o menos igual, ¿no? Como la Sirenita, digo que vive en el mar y se enamora de un príncipe de la superficie, va con la bruja del mar, que todos conocemos como Úrsula, ¿no? Sí. Aprende a usar los pies y los tenedores. Sí, sí. Pero, por ejemplo, en la versión original, eso también es horrible. Es horrible, ¿no? Pero cada vez que ella pisa, le duelen, y ahí dice en el cuento, como navajas que se le entierran en los pies, ¿no? Wow. Y lo que disfruta más el príncipe es verla bailar. Que dices, bueno, eso O sea, es torturarla. tremendo, ¿no? Sí, Digo, es él sadomasoquismo. no sabe que le duele, ¿no? Pero pues no puede hablar Claro. y demás. Y luego, finalmente, el príncipe se enamora de otra. Vamos.
Digo, ya ven que en la versión de Disney, pues... Spoiler, es Úrsula. pero se enamora de otra y finalmente se casa con la otra. Y entonces la sirenita acaba desconsolada. Y la bruja del mar le hace una oferta. Dice, ok, si tú matas al príncipe, vuelves a ser sirena y vuelves a tu vida de antes, ¿no? Y ella no puede. Y entonces se desvanece como espuma en el mar. En algunas versiones, en otras se convierte en un hada del aire, ¿no? Una cosa. Pero pues eso es que se desvivió. Exacto. Qué fuerte. Pero fíjense cómo esta historia, que digo, pues de alguien que tiene que renunciar a hacer lo que es para encajar en otro lado, es una historia, digo, escrita por Hans Christian Andersen, un danés del siglo XIX, que hay muchos autores que revisan el tema de la homosexualidad de Hans Christian Andersen. Y cómo este cuento, además de que, bueno, escribió varias cosas a un posible chavo, ¿no? Con el que posiblemente estaba enamorado y demás. Pero dices, ¿cómo esto, narrado de otra manera, puede ser un tema también profundamente actual, ¿no? Sí. Y que sigue resonando, o sea, de cómo porque nos va a seguir pasando. Como renuncias humanos. A tu verdadero yo. Y fuerte. ¿Y cuentos mexicanos? ¿Alguno que conozcamos? Ay, bueno, sobre todo ahí hay muchísimas leyendas. Todas estas historias que estamos viendo de Barba Azul, La Sirenita y demás. La Sirenita no, pero Barba Azul, Caperucita Roja, etcétera. Son cuentos que recopilan, por ejemplo, Perrault o los hermanos Grimm o todos estos autores del siglo XVIII y XIX, pero que no necesariamente, o sea, ellos asientan una versión en un libro, ¿no? Pero que son cuentos que ya había presentes desde hace muchos siglos antes, ¿no? Sí. Y creo que pasa un poco en México a través de ciertos autores, ¿no? Que hay leyendas o hay que todo mundo conocemos, ¿no? De los espíritus chocarreros, ¿no? Como de todas estas entidades que habitan nuestro México y que luego fueron asentadas. Yo me acuerdo de un libro fantástico que lo publicó la Secretaría de Educación Pública hace ya un poco, como 100 años, que digo que es una recopilación de leyendas indígenas mexicanas, ¿no? Qué padre. Y que asienta un poco todas estas historias y que nos permite también recontarlas, conocerlas en otros lados y que de alguna manera pues se van compartiendo y algunas llegan hubo una película, ¿no? Hace poco de... Es que ese es el origen, ¿no? De las historias. Hablabas al principio del capítulo de los derechos de autor, pero creo que seguimos contando las mismas historias. Pero ¿no? Volvemos a las adaptaciones. ¿Cuánta riqueza cultural en historias hay en las culturas indígenas que no están siendo traducidas y que no nos van a llegar? Justo. Porque no hay... O sea, no hay quien se acerque tan profundamente en estas historias tan típicas como los ruidos del aire en la sierra. Creían que eran espíritus y eso podría ser un cuento, y eso ya un cuento porque se cuentan entre ellos, ¿no? De esto, tal, y no lo hemos visto como en papel y no lo hemos visto que brinque a la cultura pop. Yo creo que por falta de... creo que hacen falta ¿no? procesos en donde hay varios factores, ¿no? Digo, así, por ejemplo, que si las brujas que se convierten en bolas lechuzas. De fuego, en lechuzas, ¿no? Y que luego... La Llorona. Pobres lechuzas que las andan matando. Es que la Llorona dicen toda Latinoamérica que es de ellos. Entonces no sabemos de quién es. Pues andaba por todos lados buscando a sus hijos. Buen punto. Se pasó de aquí a Brasil, punto. de la Argentina, ¿no? Oigan, antes de despedirnos, platícanos de la exposición Figuras del Sueño. Como pueden ver, o sea, la mesa es chiquita, la rodilla la tengo, no es cierto. Es para que vengan niños, adultos, papás, abuelitos, todo mundo. Pero platícame más. Justo es una exposición donde esto que a lo mejor hace falta también en muchos cuentos mexicanos, que ya muchos autores lo han hecho, pero que a lo mejor hace falta más difusión y más ímpetu, ¿no? En promover ese tipo de lecturas. Por ejemplo, Gabriel Pacheco retoma muchos de estos cuentos y los ilustra de maneras novedosas, ¿no? Y justo lo que vamos a encontrar en esta exposición son un recorrido por 10 de los más de 50 libros que tiene publicados, recogiendo pues algunos de los que ya vimos, ¿no? Barba Azul, el Caperucita Roja, el Lago de los Cisnes, por ejemplo. Por ejemplo, los 12 poemas de Federico García Lorca. Hay otros de poemas, que Federico García Lorca es un autor, un poeta español buenísimo, ¿no?
que tiene muchas cosas que decirnos a los niños, a los adultos, a través de sus poemas, de su vida, de su etcétera, ¿no? Bien, bien interesante. Y Gabriel Pacheco ilustró 12 poemas que además luego fueron algunos de ellos musicalizados por una cantante Kesia, que también es fantástico, ¿no? Entonces tenemos una exposición donde hay algo de música, donde hay ilustración, por supuesto, de Gabriel Pacheco. Cuentos. Mitología, por ejemplo, está, y el cuento de Ícaro y Dédalo, Sí. que ese es bellísimo porque además, bueno, ya saben, Ícaro, el que quiso volar, por el pero sol. voló demasiado alto y el sol derritió la cera de sus alas y acabó en el mar muerto, ¿no? Pero aquí la historia es narrada a través del padre que como que le escribe o le está contando a Dédalo Qué un bonito. poco toda esa historia. Bueno, qué triste. No, tristísimo. Yo lloré. Digo, léanlo. Está tremendo este libro. Te lo voy a ¿no? quitar ahorita. No, está tremendo porque es muy conmovedor, muy emotivo y es una historia que lleva narrándose 2000 años. ¿no? Claro. ¿Me puedes contar o a la Sí. cámara o a cuál es tu cámara? No es cierto. Fechas de la exposición y horarios del museo. Claro, la exposición va a estar abierta hasta el domingo 12 de octubre de este año, así que todavía hay un tiempito tiempo. para que vengan. Justo la pusimos en verano para que puedan venir también a aprovechar a lo mejor un domingo en familia, porque ciertamente es una exposición en la que pensamos incluir especialmente a los niños, pero no es que sea nada Para más niños. para niños, ¿no? Exacto. De hecho, luego más bien vienen los niños, pero los adultos son a Son lo mejor los los que que- se llevan alguna cosa interesante, ¿no? Exacto. Y el museo está abierto de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y además, pues en algunos días síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Museo Erosena. Tenemos algunos talleres especiales o recorridos como para ir desentrañando un poco los cuentos, otras versiones, o a nivel ya también de la técnica de Gabriel Pacheco, recorridos para artistas, ¿no? Porque la técnica de Gabriel Pacheco, esta técnica de acrílico, pero muy diluido, es algo que lo ha convertido en un ilustrador mexicano, pero que tiene ya una carrera internacional, ¿no? Ha publicado, ahora vive en Italia, pero estuvo antes en Argentina, en España, y ha publicado libros en Corea, ha tenido exposiciones en Wow. Irán, en Italia, en España, en varios lados, pero esta que hicimos con el Museo Biblioteca Pape es la primera que tiene en México, ¿no? Y Wow. dices que qué bueno que un ilustrador orgullo. mexicano haya tenido todo alcance internacional, pero también es importante que lo conozcamos aquí. Pues vamos, Sí. vamos al Museo Arocena a partir de hoy que nos estás escuchando hasta el 12 de octubre. ¿2 de octubre? 12 de octubre. 12 de octubre, Día de la Raza. Está muy bien. Adrián Murra, ¿cómo te vamos a encontrar en tus redes sociales? Yo estoy como @Adrián Murra en todos lados. Sergio, ¿cómo te encontramos y cómo encontramos al museo? A mí me pueden encontrar personalmente en @segador13 y al Museo Erosena como @Museo Erosena en Instagram, TikTok, Facebook, etcétera, ¿no? En todos lados. Para que nos sigan y por ahí pueden encontrar más información sobre la exposición, sobre otras exposiciones que tenemos, sobre la colección y las actividades que tenemos preparados para todos, ¿no? Exacto. Niños, jóvenes, adultos, bienvenidos aquí al Museo Erosena. Esta exposición se encuentra en el primer piso para que cuando entren, todo derecho. Muchísimas gracias otra vez por este gran episodio. Gracias, Sergio. No, al contrario, qué gusto que hayan venido. Visítenos los días y los episodios que quieran. Vamos a Y aquí venir con más gusto seguido. siempre tendremos historias que contar. Prometido. ¿Prometido? Prometido. Pues con eso yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo que Ver.